antes de ser beata ni siquiera, ni venerable ni nada, por el Papa San Pío X, la santa más grande de los tiempos modernos. Claro, si de los tiempos modernos entendemos, no diremos de Trento, que en realidad sería desde ahí, la Edad Moderna, pero en fin, pongámoslo en la Revolución Francesa. Si entendemos eso hasta aquí, pues figurémonos la floración de santazos imponentes que dio el siglo XIX español, sobre todo en Cataluña, y en Francia y en Italia, la cantidad de fundadores, de obras beneméritas extraordinarias, de apóstoles. Bueno, pues resulta que la santa más grande de los tiempos modernos es una chiquilla de 24 años, eso es lo que vivió, que no hizo nada más que estar hasta los 15 en su casa y desde los 15 a los 24 en el convento, en el Carmelo Descalzo de Lisieux, en la Normandía francesa. Hablamos de Santa Teresita, porque así la llama todo el mundo la Petite Thérèse en francés. Y es la señorita Teresa Martín Guérin, Sor Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. ¿Por qué quiero hablar de esta chiquilla? Porque no es la santita de las rosas, no es la del escayolón de caramelo, no es la de la estampita coloreada, no, es una barra de acero. Ha habido en el siglo XX un papa muy misterioso, reinó 33 días, Albino Luciani, Juan Pablo I. Siendo patriarca de Venecia, escribió un librito muy simpático, os recomiendo su lectura, se titula Ilustrísimos Señores. Son cartas a personajes históricos, cartas imaginarias a personajes históricos. De entre esos personajes históricos, pues aparecen algunos, no los más ni mucho menos, 6 o 8, no me acuerdo bien, que son santos, y una carta la dirige a Teresita, y dice Albino Luciani: me engañaron contigo, creí que eras la santita de la dulzura y de las flores, y caíste sobre mí como una barra de acero. Esta es la mujer a quien hoy celebramos. Me gustaría muchísimo engolosinaros con su mensaje. Me gustaría horrores que os hicierais amigos de esta niña, que para mí no ha sido otra cosa que eso. Una amiga y una compañera de camino desde que a mis 13 años leí La historia de un alma, que es su autobiografía. Y que tituló, sí, digámoslo, ¿por qué no?, con esa cursilería del romanticismo decimonónico francés, Historia primaveral de una florecilla blanca contada por ella misma. En realidad son 3 libros, 3 cuadernos, que sus monjas fundieron en uno. Porque cuando esta muchacha murió tuberculosa a los 24 años, después de una agonía terrible, pues no había hecho nada, no se había significado por nada. Una monjita de clausura, ¿qué puede hacer? Pero las que convivieron con ello dijeron: aquí había oro molido en su silencio y en su escondimiento, y nos dio tal ejemplo y tal, y que él siempre sonrió, nunca se quejó, amó el último lugar. En fin, el terrible cotidiano santificado. Y sacaron los cuadernos. En el primero contaba toda su infancia hasta que entró monja. El segundo es un tratadito de vida espiritual, una carta a una de sus hermanas, porque eran 5 hermanas, habían sido 9. Los padres son santos, están en los altares también, recientemente canonizados. San Luis Martín y Santa Celia Guérin, santazos. Hay un libro también muy bonito de un capuchino, el padre Piat, Historia de una familia. Precioso libro. Y la familia de Teresita pues era una fábrica de santos. De los 9, 4 se fueron al cielo muy pequeñitos, como entonces pasaba, 2 niños y 2 niñas, y sobrevivieron 4 chicas. Y de las 5, mejor dicho, 5. De las 5 fueron religiosas las 5. 4 carmelitas descalzas y una salesa. Y otra prima carmelita descalza. Las 5. Mujeres muy preparadas, muy educadas. El padre pertenecía a la burguesía francesa, muy católica, del siglo XIX. Era un relojero, joyero, que había hecho un capitalito. Su madre trabajó en el encaje de Alençon, porque ellos provenían de Alençon, se trasladaron a Lisieux,
Y la pequeña de todas estas chicas era Teresa. Teresa era una niña especial, de estos niños que ahora decimos tienen luz, tienen algo. Era una niña que ya mayor, como digo, vivió 24 años, pues sabía decir de sí misma: desde la edad de 3 años no recuerdo haber negado nada a Dios. Esto, claro, es escalofriante. Ella tiene una educación, pues, profundísimamente católica. Decía: para saber yo cómo rezaban los santos, no tenía más que ver rezar a mi padre. Era una casa donde Dios estaba omnipresente, donde cada noche se rezaba el rosario y se leía el año cristiano de Don Guéranger, donde se iba a comulgar con mucha frecuencia, donde había un sentido de la familia, de la piedad. Su madre muere teniendo ella 4 años. Imaginaos lo que esto inevitablemente supone de trauma psicológico para cualquier niño con esa edad. Todas sus hermanas mayores que ella, la que le sigue 4 años más y las otras bastante más. Entonces su padre, contrariamente a lo que haríamos hoy con un niño de esa edad, la toma de la mano y le dice: Teresita, ven a despedirte de mamá. Y pone un beso en su frente ante el cadáver de la madre. Porque la muerte se enfocaba antes así. No era un tabú que se escondía como hoy, cuando realmente es lo único real de la vida es la muerte. Y lo único ineludible. Y la única cosa importante que tenemos que hacer en la vida es morir, ¿eh? Todo lo demás es contingente. Todo lo demás se puede hacer o no hacer. Nosotros hemos venido a este mundo, ninguno sabemos para qué. Lo barruntamos. Y uno descubre o cree descubrir que tiene que consagrarse al Señor, ser sacerdote, religiosa, otros, la mayoría, casarse y ahora ver con quién, en fin, bueno, vamos dando palos de ciego. Y esta carrera, ¿te gusta la carrera? Pregunto a todos. El 85% me dicen: pues no, mire usted, pero ¿qué voy a hacer? Si no me queda otra. No, ¿qué me va a gustar? Si a mí no me gusta casi nada de lo que hay hoy, pero ¿qué hago? ¿Me suicido? Pues no me gusta además la carrera. ¿Y qué estás haciendo? Y me decís unos títulos kilométricos interminables de las carreras. Cuanto más largo es el título, más vacío es lo que hay dentro, porque hoy es todo mentira, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la carrera, tal cosa, tal, y luego ¿qué vas a hacer? Pues, seguramente nada, porque mire usted, esta carrera, así, todo es así. Y entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer y preparar es morirnos. Mejor dicho, lo voy a decir en positivo. Lo único interesante y realista y fecundo de la vida es entregarla. Entonces, lo único que interesa es cómo entregas la vida, de golpe al final y anticipadamente poco a poco. Porque cuidado que nadie se muere de golpe, ¿eh? Todos nos estamos muriendo un poquito. Y entonces, si hacemos otro retiro dentro de 5 años, antes no, hasta 5 años tienen un pase las fotos y los físicos, pero 5 años no hay quien lo perdone. Se nota muchísimo. Y no te digo dentro de 20. Entonces, todos vamos muriendo un poquito. No sé, eso de que las células del cuerpo cambian todas al cabo de un año, no sé cuántas cosas. Bueno, pues antes era así la muerte. La muerte era un ritual sacro. Se llevaba el viático por las calles, se llamaba al sacerdote. Ayer he estado, anteayer yo, con unos señores de muchísimo ringo-rango y de propiedades muy considerables, en fin, me invitaron a cenar y allí fui. Y entonces el anfitrión, hablamos algún día antes con otro familiar si era conveniente que yo también se pudieran beneficiar de, en fin, los servicios espirituales que yo pudiera ofrecerles. Habida cuenta de la edad provecta que decían los clásicos, la edad provecta de estos personajes. Bueno, el anfitrión contaba con la bonita cifra de 96 años, pero avisó que no se le llevara unción ni confesión ni nada,
porque a ver si eso significaba pasaportarlo al otro mundo. Bueno, pues estamos así, esto es como si fuéramos eternos, ¿no? Bien, pues a Teresita la lleva el padre y le da un beso a la mamá en la frente. Pero a esa edad, aquello le influye tantísimo, la muerte de la madre, que se le cambia el carácter. Era una chispoleta, decimos en mi tierra, una chica muy vivaracha y muy alegre, inteligentísima y temperamento nervioso, eminentemente nervioso. Ya sabéis que hay 4 temperamentos y hay que estudiar muy bien los temperamentos para conocerse a sí mismo y a los demás. Es difícil encontrar un temperamento puro, químicamente puro, están todos mezclados. Pero en fin, algunos somos sanguíneos, sobre todo a los que se le nota mucho en la cara por el color. Y sanguíneo es esa rapidez, ese fuego, pues una Santa Teresa de Jesús es sanguínea, o un San Pablo, por ejemplo, y otros son coléricos, que es el temperamento más rico de todos, el más peligroso, pero el más rico, cuando se entrega. San Francisco de Sales, por ejemplo, que es el doctor de la mansedumbre y de la suavidad y de la dulzura, era un colérico. Descubrieron debajo de su mesa de despacho episcopal 8 surcos, los que hacía con las uñas cada vez que el visitante era un petardo y tenía que dominarse. Entonces, así hacía con las uñas. Y cuando le extrajeron el corazón después de muerto para reliquia, el hígado lo tenía duro como una piedra, de hacerse violencia, ¿no? Bueno, pues un temperamento colérico es riquísimo. El temperamento flemático, pues ya sabéis, un Santo Tomás de Aquino, ese no tenía surco en la mesa, ese tenía un agujero hecho para la barriga, porque no le cabía, literalmente. Y entonces flemático, siempre sentado, un monstruo de la naturaleza, un superdotado que le dictaba a la vez a 4 amanuenses, Santo Tomás de Aquino a la vez. Y escribe la Suma Teológica, que es un manual para iniciados en teología. Bueno, flemático, tranquilo. Festina lente. En ese sitio donde estuve cenando con estos señores, que era, no voy a decirlo para que no se sepa, porque en Córdoba se sabe todo, pero en fin, el equivalente a un castillo, para entendernos. Pues en una de las puertas, en el arquitrabe, ponía festina lente. Y a los señores, como tenían 90 años, les dije yo, eso es lo que llevan ustedes haciendo toda la vida. Festina lente, por eso hay que saber latín. Festina lente. Date prisa lentamente. Bueno, pues es una manera de vivir muy sabia. Los flemáticos viven así. Festina lente. Y el último temperamento, el nervioso. El temperamento nervioso es el del soñador, el del poeta, el de Don Quijote, es el del muy sensible, el que tiene una capacidad innata para la contemplación y la interioridad. Y Santa Teresita es un temperamento nervioso. Nervioso, melancólico, no es que fuera una nerviosa, hablamos del humor que predomina en cada persona, el humor corporal. Bueno, pues son los 4 temperamentos fundamentales y es muy útil el estudio de todo esto. Bueno, total, que entonces se le cambia el carácter, no el temperamento, porque ese permanece siempre igual, ¿eh? Es que si yo tuviera otro temperamento, en que si en vez de un colérico yo fuera un flemático, no ofendas a Dios. Que el temperamento no te lo cambia ni Dios, porque es el que te lo ha dado. Eso es lo mismo. Si yo tuviera una nariz, la que se lleva toda la vida pensando en tener otra nariz, pero si tienes esa, entonces tú eres como Dios te ha hecho. Ahora tú lo que tienes que modificar y educar y construir es tu carácter sobre el temperamento. No vale decir, no, yo soy así. No. Tú no puedes aplicar la indulgencia solo para ti mismo, ¿eh? El carácter hay que forjarlo. Y de cada temperamento sale un santo, al modo de ese temperamento. Es que es muy lento. Si es un flemático o un linfático, que se dice igual, habrá que ir a su ritmo. Es que hay que ver que no se calla, pero si es una escopeta, es un sanguíneo, bueno, cada uno tiene su temperamento. Teresita era una artista, era una poeta, era una contemplativa, era entonces un temperamento nervioso. Y ese temperamento a los 4 años se le estropea el carácter, se hace tímida, retraída, introvertida, de una sensibilidad flor de piel. Eso que tienen mucha gente a los 4, a los 6, a los 8 años,
pero que hay que dejar de tenerlo a los 10, a los 12, pero que hoy desgraciadamente muchos mantienen a los 20 y a los 40 y a los 60. Esa hipersensibilidad, ese temor para todo, esa timidez que es hija de la soberbia. Como sabéis, la timidez es pavor a quedar mal. La timidez es lo contrario a la libertad de espíritu. Yo soy como soy. Hombre, me moderaré, seré educado, procuraré guardar las normas de cortesía, pero yo no voy a estar pendiente de a ver cómo caigo. Ese cultivo de la imagen y ese temor a quedar mal y ese aparecer en un sitio y mirar con terror, que es como hoy la gente muchas veces se conduce, pues eso es una derivación del amor propio, sino de problemas más hondos, con los que se da la mano los complejos y muchas cosas. Entonces, Teresita se vuelve rara. Tiene una enfermedad a los 12 años, que seguramente tuvo mucho de diabólico, tuvo mucho de psíquico, todo muy extraño. Lo podéis leer en uno de esos libros, de los libros más apasionantes que podáis leer en vuestra vida, que os repito, es La historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresita. La cura a la Virgen. Ella ve que le sonríe la Virgen. No tiene nunca en su vida nada extraordinario, pero ve como que le sonríe, se cura y entonces vuelve a la vida ordinaria cuando la daban casi por muerta. Bueno, resultado, la pequeña de toda la familia. En Francia no existen los Reyes Magos ni en casi ningún sitio. Y en España los ha desplazado esa bobada infinita del gordo vestido de rojo. Pero en Italia, casi, si me apuráis, es peor, porque en Italia está la Befana, que es una bruja espantosa, que pasa también el día de Navidad con la escoba, y la Befana, como he vivido allí por mis pecados 11 años, comprenderéis que los de la Befana... Bueno, en España los Reyes Magos, pero en Francia son los regalos que deja el niño Jesús en la noche de Navidad. De manera que cuando se vuelve o se volvía de la misa del gallo, pues se iba a la chimenea. La Teresita y su familia vivían en un chalet precioso en el campo, se llama Los Bisonets, que significa los arbustitos, y es una preciosidad, se conserva tal cual, tal cual. Y entonces suben, vuelven de la misa del gallo, esta historia muy interesante, no parece que es nada, pero tiene mucha amiga. Vuelven de la misa del gallo, han cenado juntos, han ido a la misa, vienen con su papá, todas las hijas, la madre ya ha muerto, Teresita tiene 13 años. Y entonces sube a sus habitaciones a quitarse el sombrero. Como digo, antes las señoritas vestían de señoritas, con sombrero y polisón y todas esas cosas. Hablamos del año, ella nace en 1873, pues hablamos de 1886. Y entonces cuando se ha quitado su sombrero y está bajando la escalera, oye que el padre dice al resto de las hermanas: ya está bien de mantener esta pantomima por la niña. Claro, como si un niño, para hacernos idea, como si los regalos de Reyes se le siguieran poniendo a un niño de 15 años. Y mira al rey Gaspar que te ha dejado este trenecito. Hombre, no sé cómo decirte, sobre todo si las hermanas ya tenían eso, 20 y tantos años y ella 13. Y luego mira los regalitos del niño Jesús. Y dice el padre, un santazo, pero dice: estoy un poco harto ya de esta pantomima. Ojalá sea el último año. Teresita va bajando la escalera, se ha quitado su sombrero, oye aquello y se derrumba. Un temperamento hipersensible. Un temperamento que en ese momento descubre todo. O sea, una vida. Están haciendo por mí toda una farsa, yo soy una niña, yo no tengo madurez aquí. ¿Qué pasa? Cualquier persona, la psicología de hoy, aquello a lo mejor les rompe en ese momento. Y entonces ella cuenta la historia de un alma. No sé qué pasó en mí. Me sobrepuse. Me paré en la escalera, la niña de 13 años. Hice como que no había oído nada. Empecé a bajar con aire de reina. Y adoptando la mejor de mis sonrisas, abrí los regalos como si tal cosa. Aquel vencimiento me cambió la vida. Empecé una carrera de gigante. Y la que era una niña insoportable se llenó de fortaleza. Entendí que en mi corazón entraba la caridad.
dejé de ocuparme, dejé de preocuparme de que los demás me hicieran feliz a mí, para empezar a hacer yo felices a los demás. Y desde aquel día fui feliz. Hay un punto de inflexión justo a mitad de su vida, prácticamente, y todo depende de un renunciamiento fuerte. Todo depende de un doblegar la voluntad. Todo depende de un pisotear el capricho, el propio gusto, la veleidad, el infantilismo, la inmadurez. Todo depende de eso, queridos jóvenes. Basta. Un antes y un después. Yo no puedo ser el centro del universo, que todo gire en torno a mí. Yo no puedo estar pendiente de mis estados de ánimo. Yo no puedo estar llorando por cada bobada, como si tuviera 12 años o 7. Yo tengo que vencerme y vivir yo para los demás, no que los demás vivan para mí. Este fue el punto de inflexión de esta niña. A partir de ahí todo cambió. Entonces ella, que venía desde niña barruntándolo, comprende que tiene que ser para Dios y se empecina, porque tenía una voluntad de hierro, en entrar carmelita a los 15 años. Se lo prohíbe todo el mundo. Las monjas, los superiores del convento, el obispo de la diócesis, y se va con su padre a hacer una peregrinación maravillosa por Italia y por Roma, y se planta y delante del Papa, habiéndole prohibido que le hable al Papa, le pide permiso para entrar carmelita a los 15 años. El Papa pues hace lo que hacen todos los papas, la bendijo y me alegro de verte. Y ya está. E iba a decir poco más. Claro, el Papa diría a mí que me lía con esto. Ya le dijo el Papa a León XIII, hija mía, si sus superiores deciden que entre, entrará. Tranquila. Ella se fue muerta de pena y se estuvo toda la noche llorando en el hotel al que iba yo muchas veces en Roma, me quedaba por fuera, detrás de la Madonna del Miracolo, una milagrosa preciosa, donde se convirtió el judío Alonso de Ratisbona. Es una preciosa, aquella iglesia iba yo mucho a estarme con la Virgen mucho rato. Y detrás me enseñaron una vez, mira qué busto de Santa Teresita de bronce, era el hotel donde había pasado esas noches. Iba yo mucho a rezarle. Bueno, total, que a los 15 años entra carmelita descalza. La que parecía que iba a ser el juguete de su comunidad, padeció humillaciones de todo género. La que por tener 3 hermanas y una prima en el convento de la mejor sociedad de Lisieux, parecía que iba a ser objeto de consideraciones, estuvo siempre en el último lugar. No tuvo el menor cargo en el convento. En fin, muy sabiendo todas lo que valía, pero estuvo en último lugar. Esta mujer, una niña, pero una gran mujer, inventa en la iglesia un camino que estaba inexplorado. Digo inventa, redescubre, porque el invento es de nuestro Señor Jesucristo. Y el camino es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que como la mayoría de los hombres no somos tan sencillos, decimos, yo voy a entrar por ahí. Es que tiene tan poco relumbrón ese camino, es tan fácil que somos nosotros demasiado importantes para no aspirar a cosas de más fuste. El camino es el de nuestro Señor Jesucristo. Si no os hacéis como niños, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces Santa Teresita intuye, el Espíritu Santo le ilumina, que todo estriba en la pequeñez, en la sencillez. Ella dice, la perfección es un camino arduo, hay que subir mucho. Yo soy tan pequeña, un pajarillo con el plumón aterido, que me acerco al sol para que me caliente, pero no puedo ni volar. Soy tan pequeña, que quiero levantar el piececito para subir el primer escalón y no puedo. Y hago el esfuerzo y una y otra vez. ¿No podemos firmar eso cualquiera de nosotros? ¿No estamos hartos de caer en las mismas cosas? ¿No somos testigos de nuestra propia impotencia y una y otra vez? Porque no podemos. Y dice Santa Teresita, pero no me preocupaba. Nunca se entristece, nunca se agobia, nunca necesita que le estén empujando, dando fuelle, no. Un alma libre, totalmente libre y feliz. Y decía, no me agobiaba, porque
¿Para qué cansarme en subir una escalera si mi piececito no podía con el primer escalón? Estamos en la era de los inventos, finales del siglo XIX. Y uno de los principales es el ascensor. En todas las casas de los ricos se encuentra. Yo he descubierto, Jesús mío, que mi ascensor son tus brazos. Cuando yo no puedo seguir, tú me elevas. Cuando yo no puedo caminar, tú me ayudas. Cuando yo no puedo subir, tú me alzas hasta tu corazón. Entonces, la espiritualidad de Santa Teresita no es una espiritualidad de un quietismo pasivo, de un abandonismo irreflexivo. No, es la espiritualidad de una entrega consciente, generosa, pero no partiendo del esfuerzo siempre voluntarista, sudoroso, jadeante, sino dejarse hacer por Jesús como un niño pequeño, dejarse llevar por Él, dejarse enseñar por Él. Este es el caminito, el de la infancia espiritual. Ella le llama así, mi caminito. Ella tiene tanta cara dura como los santos la han tenido, que como vive en la verdad, no puede faltar a la humildad. Y dice, todo lo que yo he escrito vendrá muy bien a todas las almas que me sigan, excepto a las almas grandes, a esas no, pero a las que se gocen en ser pequeños, pecadores, imperfectos, los que estén rotos, los que tengan taras, y ahí estamos todos. Dice ella, todas las almas son enfermas crónicas, todas. Unas tienen enfermedades de una manera, otras de otra, pero todos tenemos una ventanita al cierzo, o varias. Y entonces dice ella, todos encontrarán aliento en esto que escribo aquí. ¿Cómo vivió ella ese camino? ¿Cómo lo practicó? Reduciéndolo a una sola virtud, el amor, poniendo amor en todo lo que hacía. Ella tenía un espíritu anchuroso, tenía unas aspiraciones inconmensurablemente largas, pero no podía, metida en un convento, decía, deseo ser misionero, pero no serlo ahora, sino haberlo sido desde el inicio del mundo y hasta el final. Deseo ser mártir, pero no con un solo género de martirio. Deseo ser quemada en la hoguera como Juana de Arco, desollada como San Bartolomé, decapitada como San Juan Bautista. En fin, recorre, esto está en el capítulo 9 de la historia de un alma, el libro de en medio, manuscrito B, que se llama. Deseo ser doctor, enseñar la doctrina católica, pero de todas las maneras posibles. Deseo ser sacerdote para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Deseo ser todo, pero veo mi impotencia. Por eso os ruego, oh Dios mío, que me revistáis de vos. ¿Cómo puedo ser todo si no soy nada? Si estoy encerrada en un convento, donde lo que hago porque me ha dado la gana, porque esa ha sido mi elección siguiendo la elección de Dios sobre mí. No estaba en un convento porque era una tontita que no valía para otra cosa. Como no estaban sus 3 hermanas y su prima. Eran mujeres que hubieran podido tener lo que quisieran en el mundo. Es que es monja porque no este está en el seminario, bueno, si no está ahí, ¿dónde va a estar? Bueno, eso no, esas motivaciones vocacionales más vale que no tengamos vocaciones así. No, el que vale para sacerdote o para monja es porque vale para padre y madre de familia. Si no, no. Y entonces Santa Teresita, pues valía, era una superdotada, pero le da la gana de enterrarse en un convento para dar vida a las almas, por esa inmolación oculta. Y en ese convento de la Normandía, pues desde septiembre hasta mayo se lo pasa tiritando y subiendo aterida a su celda por aquellos claustros abiertos y comiendo a veces las sobras de lo que no querían las otras. Me han puesto tortillas como suela de zapatos, recalentadas media docena de veces, escribirá. En fin, mucha mortificación y mucha alegría y mucha oración. Pero ella desea serlo todo, tiene unas ansias apostólicas y dice, pero no puedo. Pero si Dios me inspira estos deseos, Dios no inspira deseos irrealizables. ¿Cómo podría cristalizarse esto? Y entonces un día abre la Biblia y se encuentra con los capítulos 12 y 13
de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, donde dice el apóstol: en el cuerpo no todos pueden ser mano, pie o cabeza, cada uno tiene una misión. Y entonces ella dice: y yo comprendí una cosa, si ese es el cuerpo de la Iglesia, cada uno tiene una misión, los evangelizadores no pueden ser a la vez monjes, las madres de familia no pueden ser a la vez doctoras, en fin. Pero ese cuerpo, si tiene tantos órganos, necesita uno que es el más necesario, sin el cual no hay cuerpo que viva. Ese órgano es el corazón. Y yo me decidí a ser ese órgano en el cuerpo de la Iglesia. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor, y así lo seré todo. Así mi sueño se verá realizado. Y entonces, bombeando amor, Santa Teresita adquiere en la Iglesia un papel oculto, insonoro, que hace que en 20 y pocos años, en contra totalmente de las normas de entonces, en 20 y pocos años sea canonizada. Ella muere en 1897 y es canonizada en 1925. Y en 1927, 2 años más tarde, es declarada patrona universal de las misiones católicas. Una muchacha que ha vivido 24 años, que no ha salido de su convento. ¿Cómo se come esto? ¿Qué tiene que ver eso con las misiones? El lazo con todo lo que he dicho en la plática anterior. La vida interior es lo que importa. La oración es lo que importa. La penitencia y la mortificación y la identificación con Jesús crucificado. Esa fue la vida de Teresita. ¿Cómo vive ella día a día su vida comunitaria? Pues aguantando muchas chinches y tomando el ejemplo de muchas santas. Porque cualquier comunidad humana es eso. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pero si crecen juntos en nuestro propio corazón, si en el corazón de uno está lo bueno y lo malo juntos, y en una comunidad humana está lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que Teresita se decide a vivir así con sus hermanas, llenas de rarezas, con una superiora que la trataba regular, que tenía también sus taras psíquicas, pero era la superiora, se había terminado. Había antes un sentido de la autoridad, y sobre todo si se le echa visión de fe, que el superior es el superior. Y entonces ella dice: me dediqué a vivir así la caridad, y pone 4 grados de caridad, Santa Teresita. Primero, soportar con paciencia los defectos de mis hermanas. Segundo, no escandalizarme nunca de sus debilidades. Tercero, edificarme de cualquier pequeño acto de virtud que les vea realizar. Fijaos qué 3 cosas que facilitarían la convivencia familiar, social, eclesial. ¿Cuánto la facilidad? Primero, soportar con paciencia los defectos del prójimo. Es una obra de misericordia espiritual, de las 7 que hay. Pues no están los demás hartos de soportar los defectos míos. Seguramente mucho más que yo debo soportar los de ellos. Soportar con paciencia, porque la mayoría de los defectos de la gente son involuntarios. Proceden de sus temperamentos. La mayoría de las veces nos hacemos sufrir sin querer. El roce, dice Tagore, no es a martillazos como quedan perfectos los guijarros, sino con el roce de unos con otros. Bueno, primero, soportar con paciencia los defectos del prójimo. Segundo, no escandalizarme nunca de sus debilidades. Pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No estoy yo harto de amontonar debilidades, que si hiciera cada noche, como debo hacerlo, el examen de conciencia con un mínimo de vergüenza torera, descubriría 3 o 4 docenas de debilidades, por no decir pecados, cada día. Entonces, ¿por qué me voy yo a escandalizar de las debilidades de los demás? Yo qué sé qué día ha tenido, qué problema familiar o laboral, cómo tiene la salud. Yo qué sé tantas cosas. No escandalizarse de sus debilidades. Tercero,
edificarme del menor acto de virtud que les vea realizar. Tenemos que ser detectives del bien, detectives del bien. Por ejemplo, en un día como este de hoy. Pues aquí el más tonto hace relojes. Yo os observo. Fíjate qué interés se está poniendo, qué recogimiento lleva, qué bien ha hecho su confesión, qué atención en las pláticas, que no estoy viendo ni un solo bostezo, la verdad lo digo, con el madrugón que os habéis dado, viniendo de viajes tan largos, ni un bostezo. Oye, yo procuro, no lo digo, porque no me gusta ser adulador, y cobista y lisonjero, porque eso me repugna. No, decirlo mucho no, más bien lo que doy es el palo. Pero yo por dentro, a mí de verdad que lo digo, que me edifica. Hace un rato le he dicho yo a un joven, mira, el joven de hoy vale menos que nunca, pero vale más que nunca. Como hoy os propongáis, de verdad, ser hombres y mujeres cabales, teniendo en cuenta que el producto viene más averiado que nunca, tenéis más mérito que nunca. Yo lo digo. Yo voy a los conventos, como me toca ir a los conventos. Ay, padre, estas novicias de hoy, mire, madre, estas novicias de hoy no valen para nada. Porque hoy no vale nadie para nada, empezando por el que suscribe. Porque está el ambiente emponzoñado. No lo digo por lo del bozal, que yo eso no me lo creo, sino que está emponzoñado. Pero ¿qué pasa? Esta novicia de hoy, usted cuando entró, tiene usted ahora 70, 80 años, cuando usted entró, traía su noviciado hecho. España era un convento, como he dicho, la familia era familia, la mujer era mujer, la universidad era universidad, en fin, más o menos las cosas eran lo que tenían que ser. Ahora nadie sabe lo que es cada uno, empezando no sabemos si es hombre o mujer, de ahí para adelante, nadie sabe. Entonces, mire, en su época ya usted traía mucho de fábrica. Este joven de hoy de fábrica lo que trae son las piezas desencajadas. Ahora, un joven de hoy que vale menos que nunca, para mí vale más que nunca. Os lo digo de corazón. Y cuando yo veo un joven, y el Señor me está concediendo verlos, como vosotros sois o queréis ser, que dice ese joven, se acabó. Hasta aquí llegó el agua en el año 27, se acabó. Yo empiezo a tomarme en serio mi estudio. Planteo un noviazgo serio, me planteo antes si tengo vocación, antes o durante o después, porque el noviazgo hasta que no se pasa por el altar, ahí no hay nada todavía. Me planteo. Y yo empiezo a comulgar diariamente. Comulgar diariamente en la misa que me convenga. Es que estos son de la misa tradi, pero ¿qué de misa tradi? Si van a comulgar diariamente a cualquier misa, a cualquier iglesia. No me venga usted con bobadas. Como digo, que hablamos con tanta ligereza. Somos de Jesucristo y de la Iglesia, como digo, católica, apostólica, romana. Y se ha acabado. Que usted me quiere colgar una etiqueta, será problema de su psiquis de usted, que es así de reductiva. Pero la etiqueta no es mía, la etiqueta la tiene usted en su cabeza. Se proyecta usted de esa manera porque es usted un pueblerino, su visión es chata, miope. Pues lo siento mucho. Allá usted. Entonces, comunión diaria. Y ese joven empieza su estudio, su responsabilidad. Es que no puedo ir a misa. Mentira y gorda. Tú lo que tienes que acostarte a las 10 de la noche, 10:30 u 11. Un día de diario. Y el sábado te vas hasta las 12, la 1 o la hora que sea. Vamos, a la 1 ya está bien. Entonces, tú te acuestas a las 10 o 10:30, como se ha acostado toda la vida a la gente. Y a las 6 o 6:30 de la mañana, que es una hora sanísima, tú te levantas. Claro que puedes ir a misa, si no es por la primera hora del día, esa última de la tarde, porque el día te ha cundido mucho. Si todo está en organizarse, en todos los sentidos, todo está en organizarse. Y si sois novios, vais juntos, y si no, como sea. Bueno, entonces, ese joven, el mundo no le ayudará, la sociedad no le ayudará, pero adelante con los faroles. Tanto si se consagra al Señor como si funda una familia. Bueno, pues eso es sacar, esto ha venido a propósito y termino, de que hay que sacar edificación.
de todos los actos de virtud. Y yo saco edificación de muchas cosas, de cualquier cosa. Eso hay que ser detectives de bondades en los demás, ¿no? Porque esté así, porque esté así, porque esté así. El que no aguanta a nadie es porque no se aguanta a sí mismo. Eso está claro. Tus relaciones sociales son proyección de ti mismo. Cuarto grado de la caridad en Teresita, he dicho 3. Primero, soportar con paciencia los defectos del prójimo. Segundo, se ríe uno para allá atrás como diciendo, yo creí que se le había olvidado y va a terminar ya. No, que me queda uno en el tintero. Termino, no te rías. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. Segundo, no escandalizarme nunca de sus debilidades. Nunca. La gente, además, voy de una cosa a otra. Es que tenemos tanto temor, tanto pavor, tanto que hasta las confesiones muchas veces, que no pasa nada. Que tú confiésate tranquilamente, suelta lo que te cueste al principio de todo. Pues cuando lleva uno un peso fuerte, vienes de Mercadona, la bolsa que más pesa es la primera que sueltas. Pues suelta lo primero y no pasa nada. Ni el cura le extraña nada, ni se acuerda de nada. Os lo puedo garantizar. Mira que tengo memoria. Selectiva, gracias a Dios, porque muchas cosas las borro, pero de lo que me interesa lo guardo. Tengo memoria. Pues chicos, de eso no sé qué pasa. La confesión no te acuerdas de nada. Va a estar acordado, anda ya, bastante tengo. Y entonces, las debilidades las tenemos todos. De un color o de otro. El que no la da del bazo, la da del espinazo. Pero aquí no hay nadie que esté... No. Entonces, así ser sencillos en la vida, manifestar las heridas para que te las puedan curar. Tercero, sacar edificación del menor acto de virtud que les vea realizar. Y cuarto grado de caridad, el más sublime, el más precioso, el más encantador. Y esto vais a decir, pues vaya tanto preámbulo para lo que va a decir, pero es que ay si lo viviéramos. Dice Teresita, como dice nuestro Señor, no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en alto y que alumbre a todos los de casa. Esa es mi misión, alegrar a todos los de casa, alegrar a todos los que conviven conmigo. Por favor, jóvenes, sonreíd más, que no os amargue este mundo. No tiene derecho el mundo a amargaros. Sonreíd, sed positivos. Guasones, payasos, gansos. Y si sabéis cantar, cantar. Si sabéis imitar, imitad. Y si lo que sea. Pero divertíos. Porque eso es otro déficit de hoy, ¿eh? La alegría. Cuando a los 22 años y pico, 23 casi, una noche de Viernes Santo, de venir de velar al monumento el Jueves Santo, se mete en su cama tiritando en su celda pobrísima, y le sobreviene a borbotones una hemoptisis, un vómito de sangre, llena el pañuelo, pero renuncia a encender el candil para verlo, aguanta hasta la mañana ve lo que era, se lo dice a su superiora, que era entonces su hermana, no la eximen de ningún trabajo, se pasa el Viernes Santo limpiando todas las ventanas del claustro, y esa tuberculosis la va devorando. La va devorando. Qué raro todo, ¿no? Qué ilógico y qué absurdo todo. Qué distinto a nuestros afanes de cierto prestigio y a nuestro rímel y a nuestros guiños de ojo. Qué distinto todo. Hay una anciana insoportable en el convento, Sor San Pedro, cascarrabia, amargada porque estaba contrahecha de reuma. Había que sacarla del refectorio todas las noches y necesitaban que lo hiciera y se ofrece Teresita. Y la anciana refunfuñaba, que no me sabéis llevar, hermana, que me vais a caer, que me... Bueno, y dice ella, pero me la gané. A base de sonreírle, de callar y ser paciente, me la gané. Y en uno de aquellos días, yendo por el claustro, tendí la mirada hacia el fondo del claustro y me pareció ver una fiesta mundana. Jóvenes hermosamente ataviadas y enjolladas, a las cuales las galanteaban jóvenes que las sacaban a bailar. Un salón muy ricamente adornado. En mi imaginación vi aquello. Pero mi vista se volvió a la anciana cascarrabia que estaba llevando.
y me sentí más reina y más señora del mundo entero que todas esas jóvenes vanidosas y mundanas que estaban en aquel salón de fiesta. Y me abracé con mi vocación y le di gracias al Señor. Esta Santa Teresita. Y así muere en una agonía que dura 3 meses, literalmente hablando, muriéndose cada hora de esos 3 meses. Y en una agonía en la que termina diciendo cuando ya no puede más y le pregunta a su superiora, ¿no es esto todavía la muerte? Se va a prolongar la agonía. Ya no puedo sufrir más. Hija mía, quizá Dios todavía quiera prolongarla algunas horas. Entonces ella, sobreponiéndose, dice, oh, entonces no me arrepiento de haberme entregado al amor. Aquí se encierra toda la vida de esta muchacha. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Apuntaban en una libretita a sus hermanas lo que decía muy enfermita ya esos 3 o 4 meses. Y 2 días o 3 antes de morir, le dice su hermana más querida, Celina, había sido su compañera de infancia, eran 2 cuerpos y un alma. Y le dice, Sor Teresa, díganos algo que nos sirva de testamento espiritual. Y ella, tomando un poco de resuello, era muy guasona, Santa Teresita, como buena nerviosa, era muy observadora y era muy imitadora, imitaba al médico, al capellán que le decía la misa para hacer reír a las monjas en las recreaciones, se guaseaba de medio mundo. Porque los santos han sido así. Y a mí, a veces, cuando hago una guasa y voy con él, ay, usted siendo sacerdote hace eso. La gente está tonta. La gente son unos puritanos, protestantes, oscuros y tristes y agonías. Ay, usted ha puesto ese mote, usted se ha reído de... Por lo que me da pena que no te rías tú, con 20 años. ¿No? Pues Santa Teresita se guaseaba del lucero del alba, como Santa Teresa también. Y entonces estaba ya, no podía. Y las mira un poco, trata de esbozar una sonrisa cuando le piden un testamento 2 días antes de morir. Y dice, si ya lo he dicho todo. Había escrito todo, le habían encargado escribir esa vida hasta que el lápiz se le cayó de la mano. En su carrito de enferma que había sido de su padre, en el jardín del Carmelo, en la huerta, ya no podía mojar en la tinta y escribir, le dieron un lápiz, y entonces termina diciendo, aunque hubiera cometido todos los crímenes del mundo, me han asegurado que en mi vida he hecho un pecado mortal, pero me da igual, yo no descanso en eso. Aunque hubiera cometido todos los crímenes del mundo, tendría la misma confianza en el corazón de Jesús que tengo. Porque esa confianza no estriba en mi bondad, sino en la suya. Y lo único que me mueve es la confianza y el amor. Y en eso se le cayó el lápiz. Ya no pudo escribir más. Ya se metió en la cama. Y entonces, cuando está muriendo, dice, un testamento, una palabrita. Y ella se vuelve un poco y le dice, hermanitas mías, como son tan diminutivos los franceses, hermanitas mías, si yo ya lo he dicho todo. Lo único que cuenta es el amor. Ese es el testamento de Teresita. Tenía mucho interés en hablaros de ella. Ahora en la misa os diré una pinceladita de 5 minutos, nada más, porque la misa en el Vetus Ordo es el 3 de octubre, Santa Teresita, y tiene unos textos litúrgicos preciosos, sobre todo girando todos en torno a la infancia espiritual, hacerse como niños, confianza, abandono en la misericordia de Dios, amor, sencillez de corazón, suavidad, dulzura. No llevemos las cosas por lo difícil. Hoy tenéis 2 polos, los jóvenes, sobre los que gravitáis, los 2 muy peligrosos, los 2 se dan la mano porque los 2 son hijos del subjetivismo individualista que viene de la Revolución Francesa y del protestantismo. Y esos 2 polos son el racionalismo y el sentimentalismo. Al final de cuentas es yo, lo que yo entiendo o lo que yo siento. Vamos en busca de la metafísica, lo que es. Por eso hay que volver a Santo Tomás. Hay que ser cultores del ser, el ser con mayúsculas. No la fenomenología de lo que a mí me parece, lo que yo veo, lo que yo capto. Todo eso es tan limitado. Por tanto, racionalismo, el joven de hoy. Es que yo eso no lo veo, es que yo eso no lo entiendo. Pero que no es eso, que las cosas son como son. Es que yo
es que Dios me ama, el sentimentalismo. Ya sabemos que Dios te ama, de eso estamos hablando toda la mañana. Pero que Dios te ama significa que tienes que cumplir sus mandamientos y fastidiarte. Claro, entonces, cuidado con esos dos, esto. Y cuidado también con faltar yo a la caridad y abusar de la paciencia de la gente. Pues está hablando igual 1 hora, lo mismo que antes os dije, que más corto al final. Los curas somos incorregibles, bueno, por lo menos yo. Pero bueno, así hemos escuchado doctrina, ahora vamos a tener media hora libre. O pongamos incluso hasta las 2 menos cuarto, no hay tanta prisa, 3/4 de hora. Porque así oigo en confesión a quien lo necesite, yo sigo estando ahí libre y disponible y encantado. Y a las 2 menos cuarto en punto, empezamos la Santa Misa si Dios quiere.